Buen día, soy el profesor Edinson Dugarte, adscrito a la Cátedra de Telecomunicaciones de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes. Bienvenidos. Hasta ahora, desde que estamos en preescolar, nos han enseñado que existen 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Sin embargo, hay una operación más que debemos nosotros tomar en cuenta, que se asemeja mucho a las demás, que será la operación de convolución. Esta operación se suele simbolizar como un símbolo asterisco encerrado dentro de un círculo y se realiza siempre o generalmente se realiza entre 2 señales. Puede ser en el dominio del tiempo o bien en el dominio de la frecuencia. Recordemos que ambas señales deben estar en el mismo dominio para poder realizar este tipo de operación. Matemáticamente hablando, lo que significa esto es una integral que va desde menos infinito hasta un tiempo t, si estamos en el dominio del tiempo, recordemos, de una señal x de tau multiplicando por una señal h de t menos tau. Y esta integral se ejecuta en diferencial de tau. También se puede ejecutar esta operación o una de las propiedades de esta operación es la propiedad conmutativa, que me permite intercambiar entre el x de t y el h de t. Esto es exactamente igual a que yo diga h de t convolucionado con la x de t. ¿Qué significa básicamente? Lo que se tiene acá es una señal que consideremos nosotros como la señal fija y otra señal que consideraremos nosotros como la señal móvil. Esta señal sufre un reflejo horizontal por tener este negativo, la variable con la cual se está trabajando. La t dentro de la integral simplemente pasa a ser una constante que reaparece al final, luego como un límite de integración. ¿Qué es lo que significa? Básicamente, esta señal móvil sufrirá un reflejo con respecto al eje vertical. Ella se va a reflejar y se va a multiplicar por la otra señal. Y el área bajo la curva de esta multiplicación es lo que me resulta en la integral de convolución. Si analizamos esto desde el punto de vista práctico, supongamos que tenemos una señal que nosotros llamaremos una señal x de t. Digamos que esa señal está dibujada o se representa como un rectángulo. Y vamos a querer convolucionarla por una señal que nosotros llamaremos h de t, que en este caso digamos que esa señal h de t tiene la misma forma rectangular que nosotros tenemos acá. Si nosotros tomamos esa señal rectangular, digamos que la vamos a dibujar en forma de trazos para diferenciarla un poco de la otra y vamos a ejecutar la integral. ¿Qué es lo primero que se hace? Bueno, dibujemos el proceso paso a paso para ir verificando cómo va a ser la salida de la integral de convolución. En un principio vamos a dibujar ambas señales sobre el mismo eje. Digamos que nuestra señal x de t va a estar dibujada en este sitio. La señal h de t que nosotros vamos a dibujar básicamente va a sufrir un reflejo respecto al eje vertical. Si nosotros tomamos esta señal, la reflejamos, vamos a tener que ella va a cumplir con este cambio aquí o este signo que estamos procesando. Y la vamos a empezar a desplazar desde menos infinito. Es decir, mi señal h de t se reflejó y me la desplacé hacia menos infinito. Y empieza a moverse ella por todo el proceso.
En un principio esa señal de repente va a venir por acá. Y ahí, en este punto, el resultado de la convolución simplemente va a ser 0. ¿Por qué? Va a ser 0 porque al multiplicar esta señal por esta señal vamos a tener 0. Esto multiplicado por esto están en diferentes instantes de tiempo. Entonces vamos a tener 0 desde un principio. Más adelante, esa señal va a venir y se va a encontrar con esta de acá. Digamos que nuestra señal x de t es esta que está acá. Perdón, este es trazo continuo. Y se va a encontrar con esta otra señal que estamos nosotros procesando acá. En este instante en que las dos se encuentran, recuerde que esto es una señal móvil que se está desplazando. En el primer instante donde las dos se encuentran, vamos a tener acá una pequeña coincidencia entre las dos. Este pequeño margen que tienen las dos señales acá donde se encuentran me originará una pequeña área bajo la curva. Es decir, que la señal en ese punto que venía en 0 hasta allí va a comenzar a crecer. Va a comenzar a aumentar. Empieza desde 0, que es el punto donde las dos se tocan, y a medida que una se vaya superponiendo a la otra, vamos a encontrar una pequeña coincidencia. Si seguimos avanzando en el movimiento de las señales, vamos a tener que las dos señales al encontrarse van a empezar a coincidir más. Al coincidir más, el área bajo la curva de la multiplicación de ambas señales va a aumentar. Esta coincidencia entonces me provocará que el resultado hasta ese instante de tiempo vaya aumentando hasta que comience a aumentar más. Él va a seguir creciendo de forma lineal para este ejemplo hasta un punto donde las dos señales tengan una coincidencia total. Digamos que mi señal x de t está aquí y mi señal h de t coincide completamente uno dentro de la otra. Notemos que en este punto el área bajo la curva que nosotros tenemos de la multiplicación de las dos señales va a ser un área máxima. Hasta ese punto entonces nuestro resultado para la integral de convolución va a llegar a un punto máximo. Digamos que este es nuestro centro, digamos que el centro de la señal está aquí. Va a llegar a un punto máximo. Luego de esto, nuestras dos señales van a empezar a seguir, o van a seguir desplazándose, mejor dicho, una con la otra, y la señal móvil va a empezar a salir de la coincidencia. El área bajo la curva que nosotros teníamos entre las dos señales va a ser un área que va a estar disminuyendo, es decir, va a ser solamente esta área de aquí, solamente va a ser este pedazo que nosotros vamos a tener acá. Si notamos, esta área bajo la curva va a ser menor que el área bajo la curva que teníamos acá. Por tanto, nuestra salida para la integral va a ser algo que subió y luego empezará a disminuir. Supongamos que aquí está el centro de nuestra integral de convolución. Finalmente, cuando ellas se hayan desplazado o se hayan movido más, aún no finalicemos, digamos que ella va hasta este punto. Notemos que en esta parte el área bajo la curva se ha disminuido bastante en comparación con lo que teníamos anteriormente. Notaremos entonces que allí el área que venía en 0
llegó a un máximo y luego disminuyó hasta un punto considerable, se va a ir atenuando hasta el punto donde las dos señales se encuentren desplazadas una de la otra. En este punto notemos que no hay coincidencia entre ellas. Este punto donde una señal sale de la otra y coinciden las dos fronteras acá es el punto que nosotros tomamos como t, como el final de esa integral. Y allí notaremos que nuestra integral de convolución venía en 0, llegó a un punto máximo en el origen de mi sistema y luego disminuyó hasta un punto 0, que es donde está la salida de esto acá. Básicamente esto es lo que es el proceso de convolución. Dos señales, una que se voltea respecto al eje vertical y se desplaza hasta menos infinito. Cuando va el desplazamiento una con la otra, van a empezar a coincidir y esta área bajo la curva que nosotros tenemos acá, dada por la integral, es lo que me va a permitir ir creciendo mi integral hasta el punto donde mi señal móvil, que es la que representé con rojo, va saliendo de mi sistema. Cuando ella termina de salir, esa área habrá disminuido hasta 0. Y esto que tenemos acá es lo que nosotros representamos como el resultado de mi integral de convolución. Un ejemplo parecido se puede desarrollar cuando nosotros hacemos una convolución de una señal, digamos que se llame una señal triángulo, con una señal delta de Dirac. Pero asumamos que esa señal delta de Dirac está desplazada en el tiempo. Si decimos que esta señal que está aquí es nuestra señal móvil y decimos que esta señal delta de Dirac es nuestra señal fija, podremos notar que la señal móvil que está centrada en el origen primero se reflejará respecto a ella misma, queda exactamente igual como está allí. Cuando la desplacemos hacia menos infinito, ella vendrá moviéndose desde menos infinito y no aparecerá nada en el resultado hasta el punto en el que esta señal móvil coincida con esta señal que está aquí, con esa señal delta de Dirac. Pero esa coincidencia va a aparecer en un punto, digamos que se llame tau. En ese punto tau que nosotros vamos a empezar a dibujar por allí. Cuando esto ocurre, en realidad no es el punto tau, ¿no? En realidad es tau menos esta distancia que está acá. Tau viene a estar por aquí un poco más allá, porque recordemos que ya se refleja, pero el punto primero que se coincide va a ser un poco antes del tau. Cuando ella empieza a aparecer, aquí es donde deberá empezar a aparecer esa señal. Cuando ella va sumándose o va añadiéndose una con la otra, nosotros notaremos que nuestra señal delta de Dirac tendrá coincidencia con esta señal punto a punto, pero el área bajo la curva que se esté generando es solamente el área bajo la curva que esté dándose aquí dentro del Dirac, en la coincidencia del delta de Dirac con mi señal triángulo. Es una coincidencia bastante pequeña, es algo mínimo lo que está allí. Eso me permite que la señal de salida que se esté generando es una señal que va a tener la misma forma de esta señal que nosotros tendremos en azul. Cuando la señal vaya pasando por una por la otra, vamos a tener nosotros que la señal de salida de esa convolución será una señal que va a generarse con la misma forma de esa señal que nosotros consideramos móvil. Diremos entonces, pero no hay ningún cambio en ejecutar una convolución entre una señal móvil y una fija. No hay ningún cambio en forma para la señal que esté convolucionando con un delta, pero sí va a haber un movimiento, porque esta señal móvil que convoluciona con el delta va a verse desplazada
hasta el punto donde este delta de Dirac esté. Básicamente, la convolución de una señal con un delta me genera un desplazamiento de esa señal hasta un punto delta de Dirac. Muchas gracias.